Está con nosotros la ministra de Comunicación, Gisela López. Bienvenida, un placer tenerla acá, ministra. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo está? Muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con usted. Bueno, escuchábamos al primer mandatario participar de esta cumbre importante. Sí, Priscila, bueno, ha sido una cumbre extraordinaria. Ha sido convocada a propósito de la coyuntura que vive Venezuela en el contexto de la región. Y ha sido una cumbre en la que han participado 15 países. Me parece que lo más importante de esta cumbre, Priscila, es la convocatoria que hacen estos 15 países que forman parte del ALBA, la convocatoria a la unidad de los países de la región. Esto tomando en cuenta una situación compleja de injerencia, sobre todo de Estados Unidos, que está provocando una división en una región que durante los últimos años había logrado una cohesión en términos de revoluciones de los pueblos, en términos de avances en cuanto a políticas sociales para los pueblos de la región, ¿no? Bueno, el presidente una vez más critica a los Estados Unidos, pero también les habla a los otros países y les dice y les deja ahí la pregunta de cada uno tiene la responsabilidad si formará parte o no de esta cumbre que se está organizando en Perú, ya que Perú no va a aceptar la presencia de Maduro. Bueno, Priscila, precisamente a eso se refería el documento que ha emitido y los debates que han tenido los presidentes que han participado de esta cumbre, ¿no? A nosotros como país nos parece completamente incoherente que la injerencia de una potencia económica mande en una región en términos de democracia, ¿no? Nos parece muy incoherente también que un país que carece de una democracia sólida, porque cuando un país plantea, por ejemplo, la construcción de un muro racista para evitar la llegada de sus vecinos, es un país cuya democracia se presta para la duda, ¿no? Y que sea este país el que quiera dar lecciones de democracia o que quiera componer los problemas que hay en otra nación, nos parece que es una postura de una injerencia dura, más aún si este país ha asumido sanciones económicas como es el caso de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿no? ¿Cuál va a ser la decisión de Bolivia? ¿Participará? ¿No participará? Bueno, esa es una decisión, un anuncio que lo va a hacer el presidente. De todas maneras, Bolivia no tendría por qué no participar. Lo que sí a Bolivia le interesa de que no haya una fractura entre los países de la región. Yo les reitero, Priscila, hemos tenido en los últimos 15 años una cohesión entre los países de la región muy interesante que ha permitido que existan alianzas entre los países antes denominados tercermundistas, que ha permitido que los países recuperen dignidad respecto de cómo han sido durante muchos años maltratados por las potencias, como es el caso de Estados Unidos, que siempre consideró a Sudamérica como su patio trasero. Sin embargo, estas revoluciones que se han vivido en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, permitieron una reivindicación de lo que somos nosotros como naciones, ¿no? Entonces, pero además han habido muchos avances en términos sociales, sobre todo, y de inclusión política, en términos económicos, de desarrollo, etcétera, gracias precisamente a esa cohesión, gracias a esas revoluciones. Entonces, nos parece que en esta coyuntura no es coherente que la injerencia de una potencia que tiene intereses en nuestros recursos naturales, que tiene intereses de sometimiento, etcétera, vengan a fracturar esas cohesiones que hemos logrado en los últimos años, ¿no? Ahora, el pronunciamiento de Perú no es el único, ¿no? No es el único país que critica a Venezuela, que reclama que se pueda respetar la democracia. Está Argentina, está Chile, está Perú, está Colombia. Se van sumando varias voces. ¿No significa que algo no está bien? Mire, Priscila, hay algo que hay que reconocer aquí, ¿no? Cuando yo le hablo de injerencia, le estoy hablando de la presión de la potencia más grande del mundo que condiciona cualquier respaldo económico, como lo hacía con Bolivia antes, ¿no? Entonces condiciona la lucha antidroga a estos países. Fíjese, ¿acaso no le parece demasiado coincidente de que autoridades de Estados Unidos antes de estas cumbres vengan y se paseen
y visiten a los presidentes de los países vecinos y ejerzan presión, porque fíjese que eso es público, ¿no? Vienen y qué coincidencia que semanas después o días después se manifiestan en contra de una autoridad que ha sido electa por su pueblo. A nosotros nos parece de que esto es fruto de la injerencia de Estados Unidos sobre los países vecinos, ¿no? Para el gobierno nacional, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué hay esta crisis económica, esta crisis humanitaria que la dicen los propios venezolanos, más allá de lo que digan los otros países? ¿Cuál es el análisis que hace Bolivia? ¿Qué es lo que ve? Venezuela en este momento está siendo víctima de un ahogamiento económico por parte de Estados Unidos. Cuando uno se pone a mirar la situación de Venezuela, Priscila, tiene que abrir el lente y tiene que verla de una forma integral. Fíjese cómo Estados Unidos está ahogando a Venezuela como lo hizo con Cuba durante medio siglo, ¿no? Solamente para someterlo. Uno tiene que mirar por qué a Estados Unidos le interesa Venezuela. ¿Usted sabe por qué le interesa a Estados Unidos Venezuela? ¿Qué coincidencia que a Estados Unidos le interesen estos países pequeños como Venezuela, como Bolivia? ¿Qué coincidencia con que son países que tienen en su territorio reservas hidrocarburíferas millonarias, ¿no? Entonces, creo que más allá de la coyuntura de mirar si falta comida, si no falta comida, etcétera, hay que mirar el todo, ¿no? Estados Unidos tiene interés sobre el petróleo y el gas venezolano, sobre todo sobre el petróleo, Priscila. Y qué coincidencia que Estados Unidos va y se mete justamente a los países que gozan, que han sido bendecidos por la naturaleza en cuanto a sus recursos naturales, ¿no? ¿Cómo ve usted que se está tratando de salir de esta crisis que tiene Venezuela? Solamente con el compromiso del pueblo venezolano, solamente con el compromiso del pueblo venezolano, porque cuando una potencia empieza a presionar económicamente, ahora no es fácil, por ejemplo, llegar a Venezuela, Priscila. Para llegar a Venezuela tiene que ir por Perú, tiene que ir por... hay una política de presión económica demasiado fuerte sobre Venezuela. Y esa política es pública, Priscila. Estados Unidos se ha cerrado a Venezuela. Estados Unidos la ha cercado a Venezuela para que sufra económicamente y para que ese sufrimiento económico le llegue al pueblo y de esa manera se presione a un gobierno. Esa es una estrategia, eso es una receta que si usted la busca y la lee, se ha repetido durante siglos, durante años en diferentes países cuyos gobiernos no son de la ideología del gobierno estadounidense. No, esto es, usted busca en internet y va a encontrar las recetas que son exactamente las mismas que aplicaron en Chile cuando Allende, que le aplicaron al mismo Chávez, que le han aplicado a Cuba, que han intentado con nosotros cuando hicieron desaparecer el aceite. Es decir, son las estrategias económicas de presión, de dominación del imperio.